Después de los acontecimientos de la fiesta de la dedicación, que es de lo que habíamos venido nosotros estudiando en nuestras últimas lecciones, algo que aprendemos nosotros es que el Señor Jesús cruzó el río Jordán hacia la región de Perea. Ustedes están observando o pueden observar ahí en el mapa la ubicación de Perea, al oriente del río Jordán. Juan el Bautista, cuando inició su ministerio, había trabajado en esta región. Y aunque Juan no realizó ningún milagro, su obra de preparar el camino del Señor fue muy eficaz. Nos dice en Juan 10:40, hablando del Señor Jesús, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Ahora, ese lugar donde había estado bautizando Juan, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, ahí estuvo trabajando Juan, anunciando la venida del Mesías, preparando el camino del Señor, y fue muy eficaz. Ahora, aquellos que tuvieron la oportunidad de haber escuchado a Juan y luego ven al Señor, dice el verso 41, y muchos venían a él, al Señor Jesús, y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Estando entonces el Señor en esta parte de Perea, por los lados de Betábara, nosotros vamos a encontrar en este momento una enseñanza que va a causar un poco de inquietud en aquellos que le van a escuchar. Dice, empezando aquí, estamos en Lucas capítulo 13, y vuelvo y repito lo que he dicho en lecciones anteriores. Nos hallamos ya en la última fase del ministerio de nuestro Señor. Y aquí nuevamente ya en Perea el Señor repite muchas de esas enseñanzas que durante 3 años antes había estado presentando. Y dice en el verso 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Este viaje hacia Jerusalén, encaminándose el Señor a Jerusalén después de pasar por todos estos lugares, estas ciudades, estos pueblos, ya se había introducido en Lucas capítulo 9, verso 51. Estamos en Lucas 13. Pero retrocediendo, en Lucas 9 ya se nos había hablado de ese viaje del Señor en dirección a Jerusalén. Dice en Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Evidentemente, Jesús se detenía en ciudades y pueblos a lo largo del camino, enseñando mientras viajaba. Y aquí hallamos a Cristo que viaja con dirección a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la dedicación. Ya hemos hablado de qué trataba esta fiesta en lecciones anteriores, y era una fiesta que se celebraba en invierno, en una estación del año en la que no resultaba muy cómodo, muy fácil viajar. Ahora, el texto de Lucas 13:22 parece indicar que Jesús
se abrió paso gradualmente a través de la región de Perea, mientras regresaba a Jerusalén y finalmente a la cruz. Ya faltan unas cuantas semanas para que el Señor Jesús sea crucificado. Y alguien le hace una pregunta. Dice el verso 23, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? En una de las ciudades ubicadas allí en Perea le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Parece obvio que la persona que le hizo esa pregunta solo tenía en mente a los judíos. Cuando hizo la pregunta, es probable que diera por sentado que el reino de Dios era para los judíos y que los gentiles se quedarían fuera. Algo particular era que los rabinos, los maestros de Israel, enseñaban que todo Israel sería salvo. Pero el Señor Jesús, enseñó un mensaje muy diferente. Fue mucho más lejos en la respuesta que le dio a este hombre. Y la respuesta va a dejar a esta persona alucinado. El Señor había dicho que solo aquellos que se negaran a sí mismos y solo aquellos que oyeran, obedecieran y guardaran la palabra serían salvos. Verso 24. El Señor les dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a detenernos un buen tiempito aquí en lo que el Señor dice en este verso 24. Empieza diciendo, esforzaos. La palabra esforzaos viene de este término griego, agonizomai. Bueno, a lo mejor es probable que algunos de ustedes ya más o menos asimilaron el término griego con una palabra en español. Porque es de aquí de donde surge la palabra agonía. Esforzaos, les dijo el Señor. Señor Vine, su diccionario griego nos explica el término y dice, denota contender en los juegos públicos. Todo aquel que lucha. Denota luchar, empeñarse en conflicto. Denota metafóricamente contender perseverantemente en contra de la oposición y de las tentaciones. La palabra esforzarse o aginosomai, se me está enredando la lengua, era una palabra que se usaba a menudo para los atletas, que gastaban cada onza de energía que tenían para ganar. Sobre todo los atletas, los que corren, hacen su máximo esfuerzo, corren con agonía, con su último aliento, a fin de poder ganar. Originalmente la palabra se refería a contender en pos de un premio en los juegos. La lucha, hermanos, la lucha que tiene el cristiano es una lucha feroz porque hay muchos opositores a la justicia y que el diablo los utiliza. Y nosotros debemos esforzarnos por completo en la tarea. Como dije hace un momento, el verbo esforzarse en la forma en que aparece en el original ha dado lugar al verbo castellano agonizar. Nos pone no en el campo de batalla, sino en la arena o en el cuadrilátero de la lucha. Y la lucha es feroz. Recordemos que los oponentes que tenemos son Satanás, el pecado y uno mismo.
Y cuando digo uno mismo, me refiero a la vieja naturaleza, al viejo hombre de pecado. Y cuando el Señor dijo, esforzarse, significaba emplear todas las fuerzas, hacer un esfuerzo intenso en la lucha contra estos adversarios. El señor Barclay en su comentario dice, Jesús declaró que la entrada en el reino no es automática. Recuerda que el Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta. Jesús declaró que la entrada en el reino no es automática, sino el resultado y la recompensa de la lucha. Porque empieza diciendo, esforzaos a entrar. No se entra gratis, no se entra de manera automática. Requiere de un esfuerzo, requiere de una lucha. Vosotros haced el máximo esfuerzo para entrar, les dijo. En el original griego se usa aquí la palabra de la que deriva la castellana agonía. El esfuerzo que hay que hacer para entrar debe ser tan intenso que bien se puede describir como una agonía de alma y espíritu. Corremos un cierto riesgo. Es fácil creer que una vez que nos hemos entregado a Jesucristo, ya estamos dentro y nos podemos sentar tranquilamente, como si hubiéramos llegado a la meta. No hay tal en la vida cristiana. Si uno no está avanzando continuamente, es que está retrocediendo. Por eso el Señor, al que le hizo la pregunta, son pocos los que se salvan, el Señor le dijo, mire, para poder entrar al cielo, tienen que esforzarse. Tienen que luchar. ¿Y de qué manera? Recordemos cuando el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní, después de que instituyó la cena, y antes de que viniera Judas, con el séquito para que lo arrestaran. Y nos dice que esa noche, antes de que llegara Judas, el Señor Jesús le estaba orando al Padre. Y cuando oraba, nos dice Lucas en el capítulo 22, verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estando en agonía, la misma palabra que traduce cuando el Señor le dijo a este hombre, esforzaos a entrar. El Señor estaba luchando en ese momento de una manera tan intensa que, como dice el texto, cuando sudaba, su sudor eran como grandes gotas de sangre. A más de decir que se esforzaran, el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y entendemos muy bien lo que significa el término angosto. Retrocedamos a esos tiempos, a los tiempos del primer siglo. Muchas de las ciudades de ese día estaban rodeadas por murallas y se entraba por puertas. Algunas de esas puertas eran anchas, eran amplias y admitían una multitud de personas al mismo tiempo. Pero otras puertas no eran tan grandes, admitían solamente unos pocos. Y así describió Jesús el camino al cielo. Es estrecho, con pocos en él. Caminar por el camino ancho es fácil y no requiere un esfuerzo especial, pero ese no es el caso si uno camina por el camino angosto que lleva al cielo. La puerta estrecha de entrada que aquí se menciona nos recuerda cuando el Señor al inicio de su ministerio en el Sermón del Monte en Cesarea de Filipos dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Notemos, hermanos, cómo al inicio de su ministerio el Señor habló de la puerta estrecha, y cómo casi ya al final de su ministerio vuelve y presenta la misma enseñanza de la puerta estrecha. Y dijo además, muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán. Es decir, desearán ser salvos o querrán ser salvos, pero no se esforzarán. Por tanto, no se salvarán. Cuando el Señor dice aquí en este verso 24, muchos procurarán entrar y no podrán, Él no estaba enseñando que aquellos que diligentemente tratan de entrar no podrían hacerlo. Él estaba hablando de aquellos que posponen el intento hasta que es demasiado tarde. Y la ilustración que hace a continuación nos muestra a nosotros que ese era su sentido, ese era el significado con el cual él lo estaba diciendo. Dice en el verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, llegará el día en que se levantará y cerrará la puerta. Esto que dice aquí el Señor, o personalmente a mí, me hace recordar la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes, que 5 eran sabias y 5 eran insensatas. De esa parábola leemos nosotros en Mateo 25, pero quiero extractar solo en este momento lo que dice en el verso 10 y 11. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Si ustedes observan, hermanos, es muy parecido a lo que leemos en el verso 25 de Lucas, capítulo 13. Estando fuera, empecéis a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. La escena es bastante similar. Entonces, sigue diciendo el Señor, verso 26, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Bueno, devolviéndonos al verso 26 en particular, algunos afirmarán conocer al Señor, porque durante su vida comieron y bebieron en su presencia. Obviamente no eran completos extraños. Algunos a los que se les niegue la entrada se sorprenderán y se quejarán, diciendo, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero el mero conocimiento no sería suficiente. La obediencia es necesaria. Y fue su falta de obediencia lo que los mantendría fuera. Ahora, el Señor los desconoce como ajenos. Dice el verso 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Comimos contigo, bebimos contigo, escuchamos tus enseñanzas.
yo no sé quiénes son ustedes. No, los desconoce como parte de la familia de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 2:19 estas palabras: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Pero a estos no los conoce como de él. Es más, los despide. Mire lo que les dice: apartaos de mí todos vosotros. Váyanse, aléjense de mi puerta. Aquí no hay nada para ustedes. Y no solamente les dice apartaos de mí todos vosotros, sino que los describe como hacedores de maldad. Y esa es la razón de su ruina. Eran hacedores de maldad. Comieron con él, bebieron con él, escucharon sus enseñanzas, pero el Señor les dice: mire, vea, yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes dicen que me conocen, pero que hemos comido juntos, pero yo no sé quiénes son ustedes. Es más, ustedes son hacedores de maldad. Aléjense, aléjense de mí, todos ustedes. Hay dos palabras en el idioma griego que se traducen en el Nuevo Testamento por la frase hacedores de maldad. Una de ellas es la palabra adiquía. El señor Vine, en su diccionario griego, nos la explica y dice: adiquía denota injusticia, literalmente irrectitud, condición de no ser derecho, sea ante Dios en base de la norma de su santidad y rectitud, o con el hombre en base de la norma de lo que el hombre sabe que es recto mediante su conciencia. Hoy en día estamos viviendo nosotros una época que la característica es esto: la injusticia, la irrectitud, el no ser derecho ni ante Dios ni ante el hombre. Hoy en día todo quiere hacerse por debajo de la mesa, con sobornos. Que yo soy amigo de este o amigo del otro y entonces él me puede ayudar haciendo algún tipo de cuestiones un poco oscuras. Eso es ser hacedor de maldad. El hombre tiene sus normas morales. Hay leyes que la sociedad ha determinado en cuanto a cómo es que se tienen que hacer las cosas, pero cuando el hombre pasa por encima de ellas, es un hacedor de maldad. Y también, cuando ignora las normas divinas, también es un hacedor de maldad. Por eso el Señor les dice: apártense de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y sigue diciendo el señor Vine en su diccionario: adiquía, que se traduce a hacedores de maldad, es el término inclusivo para denotar lo malo o el mal hacer, como entre personas. Y la otra palabra griega que también se traduce hacedores de maldad en el Nuevo Testamento es la palabra anomía. Y nos dice el señor Vine que significa sin ley. Es el rechazo de la ley de Dios o el mal cometido contra ella. Entonces, hay dos tipos de hacedores de maldad: los que infringen las leyes humanas y los que infringen la ley divina. Por eso usan los dos términos. Y cada uno tiene unas características muy particulares. Es más, si retrocedemos nosotros al inicio del ministerio de nuestro Señor, en el Sermón del Monte, el Señor había dicho lo siguiente, Mateo capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vuelve y aparece la expresión hacedores de maldad. Pero en esta ocasión es el otro término griego, el segundo, anomía. Nosotros tenemos una ley divina en donde Dios ha estipulado sus reglamentos, sus normas, sus mandamientos. La ley nuestra para esta dispensación es el Nuevo Testamento. Ahí encontramos nosotros las normas, pautas, reglamentos, requisitos, leyes de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, Jesús dijo que no basta con decir Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en este mundo hay muchos que constantemente eso es lo que hacen. Ahora, es correcto llamarle Señor, pero al decirle Señor, debemos aceptar lo que implica que Jesús es soberano, que Él es el gobernador, el maestro y guía de nuestra vida. Y el que no acepta lo que la palabra implica, no debe decir Señor, Señor. Decirle a Él Señor implica que reconocemos que Él tiene la autoridad hoy en día. Sigue diciendo, les declararé. Entonces les declararé, nunca os conocí. La palabra conocer significa aprobar. El mundo nunca aceptó su servicio, el del Señor. Dice Cristo, nunca os conocí. ¿Y por qué? Porque ellos lo que hacían como actos de adoración a Dios no habían sido estipulados por la palabra de Dios. Más bien, Él les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. En ese día, dice el Señor, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerden, hace un momento expliqué que hay dos palabras en griego que se traduce por la expresión hacedores de maldad. La última es anomía. Y nos dice el señor Bain que significa iniquidad. En otras palabras, sin ley, relacionado con anomos. A es negativo. No. Sin. Y nomos es ley. O sea, pues, sin ley. Anomía no es meramente infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en rebeldía, actuar y vivir al margen de ella. Esta definición de pecado, dice la parte final del parágrafo, esta definición de pecado expone su carácter esencial como el rechazamiento de la ley o voluntad de Dios y sustitución por la voluntad de uno mismo. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí a estas personas que le dicen Señor, Señor, y Él les dice, yo no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, porque ustedes son aquellos que han rechazado la ley o la voluntad de Dios y en lugar de obedecerla, han colocado, han sustituido la ley de Dios por sus propios pensamientos y quereres, por su propia voluntad. Es lo que vemos hoy en día. Hoy se le adora a Dios en el mundo religioso, no acorde a lo que la voluntad de Dios ha estipulado, sino acorde a lo que la voluntad de uno determina, que a mí me gusta así, que a mí me gusta así.
pero no sujetándose a la ley o a la voluntad de Dios. Es decir, obraban fuera de la autoridad de Cristo. Eran religiosos, hacían muchas cosas religiosas, aún practicaban buenas obras, pero no querían sujetarse a la autoridad de Jesús, sino que la sustituían con la sabiduría humana. Nosotros hoy, el hombre, vive ya sea en sumisión a la voluntad de Dios, obedientes a su ley, o vivimos en maldad. En otras palabras, sin ley. La ley del cristiano es el Nuevo Testamento. Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta ley, que es el Nuevo Testamento, nos capacita para ser perfectos, para hacer la voluntad de Dios. Pero hay aquellos que no quieren sujetarse a esa ley. Son sin ley. Son anomos, son hacedores de maldad. Y lo que hacen, lo hacen con buenas intenciones. Lo hacen porque es lo popular, es lo que hace la mayoría. Lo hacen porque es lo que por tradición se ha hecho durante cientos de años. Lo hacen porque a lo mejor tienen prejuicios. Lo hacen porque es lo que el hombre aprueba. Y cuando uno hace cosas bajo estos principios, está actuando sin ley. Y actuar sin ley es pecado. Sin la ley de Dios. Por eso el Señor les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, cuando alguien sugiere que nos comprometamos en alguna actividad religiosa, sin autoridad para eso, nos está pidiendo que pequemos. Nosotros no podemos ir más allá de lo que Dios ha autorizado. No podemos ir más allá de su palabra inspirada, que es la que nos prepara para toda buena obra. Todas las buenas intenciones en el mundo no pueden sustituir la autoridad. Tampoco la aceptación popular, la tradición, el prejuicio, la aprobación humana. Nada de eso es autoridad para nosotros. Por ejemplo, algunas veces nuestros vecinos religiosos se preguntan de por qué no usamos instrumentos de música en la adoración. Y la respuesta es sencilla. No hay autoridad en la ley del Nuevo Testamento para usar instrumentos de música. Y añadir instrumentos de música a la adoración es actuar sin ley. Es ser un hacedor de maldad. Vuelvo y repito, no podemos ir más allá de la palabra del Señor para hacer más o para hacer menos. El Nuevo Testamento es nuestra única regla de autoridad hoy día en esta dispensación. Termina diciendo Mateo 7, allá al inicio del sermón del ministerio del Señor, en su sermón del monte, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Volviendo al texto de Lucas, le han preguntado al Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor les ha dicho, si quieren entrar al reino de los cielos, se tienen que esforzar. Muchos procurarán entrar y no podrán. Y dice en el verso 28, que va a haber un lloro y un crujir de dientes.
allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Cuán severo y terrible será su castigo. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El lloro es el de la miseria inconsolable y sin fin y la desesperanza completa y eterna. Ese crujir de dientes que lo acompaña es por la rabia frenética, la ira desenfrenada. Este lloro y crujir de dientes es la más extrema señal de pesar e indignación. El llanto expresa gran dolor, pesar, angustia. El crujir de dientes, la rabia y la desesperación. Habrá llanto y crujir de dientes cuando los perdidos vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Se dan cuenta de que sus antepasados y otros judíos fieles se salvan, mientras los santos del Antiguo Testamento estarán en el reino de Dios. Aunque vieron el día del Señor a distancia y se consolaron con ello, los pecadores del Nuevo Testamento serán echados fuera del reino de Dios en confusión y vergüenza. Dice ahora, versículo, la parte final del versículo 8. Y vosotros estáis excluidos. Son echados. No se les va a permitir la entrada. Ahora, por lo que Cristo dice aquí en la parte final de este verso 28, se ve que son pocos los que se han de salvar de entre los que podría pensarse que van por el camino de la salvación. No supongamos que el evangelio es predicado en vano. Pues mire lo que va a ocurrir gracias a la predicación del evangelio. Verso 29. Y es, vendrán, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. De los 4 puntos cardinales del globo, de la tierra, vendrán personas que escucharon el evangelio y lo obedecieron. Obviamente, cuando habla aquí del oriente, el occidente, el norte y del sur, no está hablando de judíos, está hablando de los gentiles, está hablando de nosotros, de usted y yo. Gentiles de todas las direcciones. Los gentiles fieles, los del oriente y del occidente, del norte y del sur. Tuvieron la oportunidad de conocer la palabra de Dios y la obedecieron. Cuando lleguemos al cielo, y espero, hermano, encontrarme con ustedes en el cielo. Espero que nos veamos allá juntitos, hermanos, en el cielo. Cuando lleguemos al cielo, veremos allí a muchos que no pensábamos ver. Y echaremos en falta a otros muchos que pensábamos ver allí. Dice el verso 30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Quizás esto se refiere a aquellos que primero escucharon el evangelio, que fueron los judíos. Cuando el Señor dio la comisión de predicar el evangelio, recuerden que Él decía, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y el mismo apóstol Pablo, cuando hablaba del poder de Dios para salvación, decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, al judío primeramente. Hay postreros que serán primeros. Y como dije hace un momento, quizás se refiere a aquellos que primero escucharon el evangelio y fueron los judíos. ¿Pero qué pasó? Lo rechazaron. Es la razón por la que están perdidos. Y los últimos en oír, los gentiles, serán salvos. Hay postreros que serán primeros, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Los judíos que estaban cerca, o sea, pues los primeros, rechazaron en masa el reino y fueron relegados al último lugar. Mientras que los gentiles, los que estaban lejos, los postreros, los últimos en las promesas de Dios, pasaron a primer lugar. Porque aceptaron la salvación en mayor número que los judíos, que eran los privilegiados. Hermanos, como dice el Señor, esforcémonos a entrar por la puerta estrecha. Hay que luchar con agonía para entrar por esa puerta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Si llegamos de últimos, que podamos ser los primeros. Que no nos pase como los judíos, que llegaron de primero y se quedaron de últimos. Dios los bendiga, mis hermanos.